Bien, ya estamos de vuelta. Por favor, vayan anotando en el chat la cédula, nombre y apellido, por favor. Bien, este es un problema interesante de ingeniería ambiental, ¿ok? Donde se estudia el fenómeno de la termoclina, ¿ok? La termoclina es una línea imaginaria que es divisoria, que lo que hace es dividir lo que es los niveles de profundidad de las aguas en los lagos, ¿ok? Pero por supuesto con el fin de saber a partir de qué punto donde ocurren cambios importantes o saltos importantes de temperatura. Normalmente en aquellas profundidades que están cercanas a la superficie, los cambios de temperatura o las temperaturas se mantienen más o menos parecidas o cercanas a cómo es la temperatura en la superficie del agua, ¿ok? Pero ya después cuando se comienza a descender en profundidad, llega un punto que se conoce como termoclina, que cuando uno lo grafica corresponde al punto de inflexión de la curva de temperatura versus profundidad. La temperatura sufre un bajón drástico y después de que ocurre ese bajón, esa temperatura se mantiene más o menos constante o estable en un cierto valor. ¿Okay? Por supuesto, en el ámbito de la ingeniería ambiental, esos cambios de temperatura también guardan cierta relación, por supuesto, con fenómenos como, por ejemplo, la oxigenación de los cuerpos de agua, ¿okay? En las profundidades. De hecho, es común que cuando estamos en niveles de profundidad muy bajos, pueden encontrarse espacios donde de repente no hay suficiente oxígeno y eso puede afectar la vida en el fondo marino, en el lecho marino o en el lecho de los lagos. ¿Okay? La estratificación térmica tiene gran importancia para ingenieros ambientales que estudian la contaminación particular. La termoclina disminuye en gran medida la mezcla de estas dos capas de aguas de masa fría, ok, fría y más densa, que es la que corresponde a la región del hipolimnion, y la más ligera y menos fría, que es la del epilimnion, ok. Como les había dicho, la termoclina está situada en el punto de inflexión de una curva. Si nosotros graficamos estos datos, los datos de temperatura versus profundidad, nos da una curva. Esa curva nosotros la podemos representar mediante un polinomio de grado 3. ¿Okay? Como recordarán, los polinomios de grado 3 presentan puntos de inflexión, se caracterizan por presentar puntos de inflexión en su gráfico. Un punto de inflexión que viene siendo un cambio de concavidad hacia abajo, después a concavidad hacia arriba. ¿Okay? ¿Por qué ocurre un cambio de concavidad? Porque recuerden que los polinomios de grado 3 presentan máximos y mínimos, tienen un máximo y un mínimo. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí se les recuerda un poco lo que son las propiedades de las derivadas en los polinomios. La primera derivada, si nosotros la igualamos a 0, nos da la pendiente de esa recta, ¿ok? En este caso, si la igualamos a 0, estaríamos hallando la pendiente de la recta que es horizontal, ¿ok? Es para hallar, ese es un método que se utiliza para hallar, por ejemplo, dónde está situado el máximo o el mínimo en términos de la coordenada de la coordenada de X. ¿Okay? Y para hallar el punto de inflexión, lo que se hace es hallar la segunda derivada de la función del polinomio e igualarla a 0. Cuando uno iguala a 0 la segunda derivada, entonces se procede entonces a hallar el punto de inflexión correspondiente. ¿Okay? Aquí nos dicen, determine la profundidad de la termoclina. Fíjense que el problema, cuando uno lo lee, no nos dicen qué método utilizar. No nos dicen, utilice el método de interpolación o el método de regresión. Ni siquiera nos dicen, utilice una parábola de grado 3 o de grado 2, etc. Simplemente nos dan un conjunto de datos, ¿verdad? Y nos piden que adaptemos que utilicemos algún método para resolver el problema. Entonces, simplemente nos dicen, determine la profundidad de la termoclina. Este es un problema de tipo abierto, ¿ok? Dejan abierto la forma, el procedimiento que se debe aplicar. Entonces, bueno, de todas las formas que se pueden llevar a cabo la solución, yo elegí dos para este ejercicio. ¿Okay? Por supuesto, a ustedes en el parcial se les va a indicar cuál de los métodos se debe emplear.
o una interpolación polinómica o una regresión polinómica, cualquiera de las dos. ¿Okay? Eso por supuesto se les indicará en el enunciado. Yo prefiero dejarlo abierto porque justamente es para efectos de hacer como una explicación, una demostración o algo por el estilo. Bien. Entonces, bueno, como les decía, hay dos formas de atacar este problema, desde la perspectiva de las interpolaciones o desde la perspectiva de las regresiones. En la primera forma, el método de preferencia en este caso sería el de las diferencias divididas. ¿Por qué? Porque la ecuación del polinomio interpolante es mucho más fácil de obtener a través de la tabla de diferencias divididas. ¿Okay? Porque nos permite generar un polinomio que es un conjunto de polinomios que es más sencillo de desarrollar. Mientras que el método de Lagrange requiere de mucho más trabajo, de más esfuerzo desde el punto de vista algebraico. Por eso es que yo recomiendo el desarrollo por diferencias divididas. Igual, si les hago una pregunta de este estilo, yo les indicaré el método que tienen que efectuar. Bien. Entonces, aquí nos dicen, vamos a ver. En algún lado dicen el grado del polinomio. No, no lo dicen. Bueno, como no dicen el grado del polinomio, yo elegí trabajar con un polinomio de grado 3. En el parcial a ustedes les dirán qué tipo de polinomio deberían ustedes utilizar. ¿Ok? Entonces, en este caso, se eligió el polinomio de grado 3, un polinomio cúbico. Al trabajar con un polinomio cúbico, se necesitan entonces 4 puntos alrededor de donde se presume se encuentra la ubicación de la termoclina. En el gráfico nos están diciendo que la ubicación de la termoclina está cerca del valor de 10, ¿verdad? Entonces, se eligen 4 valores alrededor. Fíjense que, por ejemplo, conforme lo podemos ver aquí por el tema de la temperatura. Fíjense que la temperatura se mantiene al principio cuando la profundidad es de 0 grados, es decir, de 0 metros, es decir, en la superficie se mantiene en 22, 22, 22, 20,6 y después abruptamente baja a 13. Fíjense que de 20 grados centígrados bajó a 13 grados en la siguiente medición. Entonces es probable que la termoclina esté situada entre 9.1 y 13.7. Por aquí debe estar entonces este punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se nota claramente cómo los valores de temperatura se tumban drásticamente. Aquí cabe también preguntarse cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente en este caso, fíjense que viene siendo la profundidad. ¿Por qué? Porque conforme se va bajando, se va disminuyendo o se va descendiendo más en el fondo del lago, la temperatura va bajando. ¿Ok? Fíjense que la temperatura no influye en la profundidad, sino al revés. Es la profundidad la que influye en la temperatura. Por lo tanto, si nosotros queremos resolver esto con un ajuste de grado 3, tendríamos que elegir 4 puntos alrededor de donde se sospecha que está la termoclina, es decir, 2 puntos a la derecha, a la izquierda y 2 puntos a la derecha. ¿Ok? Por eso se parte desde una profundidad de 4.9 metros o 22.8 grados Celsius. Se escogen estos 4 puntos consecutivos. Luego se procede a construir la tabla de diferencias divididas, ¿verdad? Donde la variable independiente, como les dije, es la variable de la profundidad. La variable dependiente es la temperatura. Y bueno, con la ecuación que ya yo les había mostrado al principio de la clase, calculan los valores de diferencias divididas correspondientes. Con ello después plantean la ecuación de la combinación lineal de polinomios del método de la interpolación por diferencias divididas, donde C sub 1 viene siendo 22.8, C sub 2 viene siendo menos 0,5238, C sub 3 viene siendo menos 0,1059 y C sub 4 viene siendo 0,0158. Entonces, estos vendrían siendo los coeficientes. Los polinomios, ¿ok? Vendrían siendo el de primer grado, z menos 4.9. El de segundo grado,
en su forma factorizada sería z nuevamente z menos 49 por z menos 9.1. Y el de tercer grado en su forma factorizada vendría siendo el par de binomios anteriores por z menos 13.7. Fíjense que en diferencias divididas, cuando se construyen los polinomios, el último valor de z o el último valor de x nunca se toma en cuenta. Siempre se trabaja hasta el penúltimo. ¿Ok? Siempre se hace el desarrollo hasta el penúltimo término de x. Entonces, bueno, nada, se procede entonces a ordenar esto. Se resuelven se organizan los polinomios. Fíjense que por aquí se hace la tablita que les mencioné anteriormente para poder sumar de manera ordenada, de manera organizada los coeficientes de cada término, del término cúbico, el cuadrático, el lineal, etc. Bien, se obtiene entonces este polinomio. Ahora bien, como nos están diciendo que tenemos que hallar la termoclina ¿a qué corresponde? Nos dicen que es el punto de inflexión, por lo tanto, tenemos que calcular, tenemos que hallar la parábola cúbica. Ya la obtuvimos, ya obtuvimos la ecuación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Derivarla dos veces e igualarla a cero. Cuando uno hace la derivada, la segunda derivada, la igualas a cero, la raíz de esa ecuación corresponde ¿a qué? A la ubicación de esa termoclina. Entonces, una vez hallada la parábola, vendría siendo esta ecuación que está aquí, la parábola cúbica, perdón, o el polinomio cúbico, ¿verdad? Se procede a derivarla por segunda vez. Y esa segunda derivada la igualamos a cero. ¿Ok? Fíjense que entonces esta segunda derivada nos da ¿qué cosa? Nos da una ecuación lineal que podemos nosotros despejar la z. Al despejar la z, bueno, simplemente nos da que la z nos da 11.4684. Bien. La otra forma de resolver este ejercicio pudiera ser también mediante una regresión polinómica cúbica. ¿Ok? En vez de hacer una interpolación, se haría una regresión polinómica. Pero esta prefiero más bien desarrollarla en la clase del día jueves o viernes, dependiendo del grupo que le toque a cada quien. Bien, porque hacer una regresión de tipo cúbica a mano sería bastante larga. ¿Por qué? Porque recuerden que esas regresiones se hacen con unas matrices, ¿ok? Matrices 3×3. Y el desarrollo a mano es bastante complejo, bastante largo, es laborioso, en pocas palabras. Esas matrices de 3×3 prefiero que se las resuelvan utilizando el Octave, ¿okay? Porque si no se convierte en un problema de cálculo 4, que no es la idea. Bien, entonces fíjense, tienen que estar atentos porque este es otro tipo de problema que les puede suceder en el enunciado. Hallar puntos de inflexión, hallar máximos o mínimos, etc. ¿Por qué? Porque para ello necesitan obtener la ecuación de la parábola correspondiente. Fíjense, por ejemplo, este segundo problema. Este problema que está aquí es en un determinado estudio se obtuvo la siguiente tabla de puntos tabulados y luego nos dice obtenga la ecuación de un polinomio de tercer grado, ¿verdad? Mediante el método de interpolación polinómica por diferencias divididas y estime los puntos máximos y mínimos y el punto de inflexión. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente hallar el polinomio interpolante, derivar por primera vez e igualar a cero para hallar ¿qué cosa? Los máximos y mínimos. Y después volver a derivar, a obtener la segunda derivada, pues en pocas palabras, igualar a cero como se hizo con el ejercicio del epilimnion y obtener eso, el punto de inflexión. El punto máximo y mínimo, bueno, vamos a ver rapidito. Bueno, se hace el desarrollo de las diferencias divididas como se hizo en el ejercicio anterior. El polinomio interpolante finalmente vendría siendo este polinomio que ven aquí, este polinomio cúbico. ¿Ok? Luego en la primera derivada, calculan la primera derivada y después calculan la segunda. La primera derivada va a ser la ecuación de una parábola. La igualan a cero y entonces las raíces de esa parábola simplemente las obtienen utilizando el método de ¿cómo se llama? El método de la ecuación de la resolvente, disculpen. Y la segunda derivada, bueno, conlleva una ecuación lineal, despejan la x y directamente obtienen el punto de inflexión en x. ¿Ok? Bien, fíjense que estos valores, ¿cómo los obtienen? Con la resolvente. Y esto, un despeje simple. ¿Ok? Bueno, básicamente estos serían los ejercicios tipos
¿cómo se llama esto? De ajustes de curvas. Faltó ver, por ejemplo, cómo se resuelve una interpolación exponencial o una interpolación logarítmica, pero si se fijan bien, es básicamente el mismo procedimiento. ¿Ok? Tienen que estar muy pendientes. La única diferencia, por supuesto, es que cuando es una regresión logarítmica, tienen que estar pendientes de que tienen que hallar son las sumatorias de las y, las sumatorias de los exponenciales de las y, perdón. Cuando son, por ejemplo, vamos a buscarla rapidito. Si por ejemplo, si es una regresión logarítmica, tendrían que hallar entonces la sumatoria de los exponenciales de y y la sumatoria de las x por las exponenciales de y. Esa sería la única diferencia con respecto a una regresión lineal. Y si fuese una regresión exponencial, tendrían que hallar la sumatoria de los logaritmos de y la sumatoria de los productos de x por los logaritmos de y. Y atención con el valor de a, porque el valor de a, cuando ustedes obtengan, el valor de a es un logaritmo. Cuando ustedes obtengan por medio del método de Cramer el valor correspondiente, después tienen que aplicar función exponencial a ambos lados de la igualdad para obtener el valor directo de a. Tienen que estar muy pendientes de este paso. ¿Okay? No se les vaya a pasar por alto eso. ¿Okay? Bien, 9:46 de la mañana. Creo que ya podemos dejar la clase por acá. No sé si hay alguien que le pregunte si esos resultados se pueden poner directos. Ajá. Alejandro, ¿a qué te refieres con cuáles resultados de si se pueden poner directos? Eso no me quedó claro. O sea, yo lo que quiero es que por favor, sí, tienen que colocar, por ejemplo, las ecuaciones, ok, pero las ecuaciones con los valores dados, pero no me pongan ecuaciones genéricas, pongan la ecuación del polinomio con los coeficientes que resulten. Sí sería provechoso, ok, bueno, yo no sé si ustedes se dieron cuenta cómo es que yo corrijo los parciales. Yo corrijo por procedimiento, y si yo veo que el procedimiento está bien, chévere, pero si yo veo que está mal, entonces yo empiezo a quitar puntos. Ahora, si usted me pone, mientras más detalles me coloquen en el soporte, pues puedo apreciar mejor cualquier cuestión. Si cometen un error, pero un error es mínimo, en el soporte se debe ver reflejado. ¿Okay? Si ustedes me ponen cosas muy generales y tienen algo malo, pues por supuesto que, wow, ustedes mismos se ponen la soga al cuello al ponerme poca información en el soporte. ¿Me explico? Si ustedes no quieren que la soga esté apretada, entonces, oye, pongan más información. ¿Cuál es la información que yo pido? Por lo menos que coloquen en el soporte. No solo el resultado, por favor, por lo menos el desarrollo. El desarrollo de cómo ustedes resolvieron el ejercicio a mano. O sea, no se van a estar depurando la hojita de papel, sino que agarren la hojita de papel con la cual ustedes trabajaron el ejercicio, ¿verdad? Y entonces tómenle foto. Mire, yo hice este procedimiento. Ah, ok, perfecto. Tómale foto automáticamente. Pero no se van a estar después pasando eso en limpio, porque entonces se van a tardar más, ¿ok? Se van a tardar más en subir la cuestión. Y por supuesto, si una persona realmente no hizo el ejercicio, por supuesto no va a tener idea de qué carrizo colocar en la hoja de papel, ¿verdad? Entonces se va a poner a estar inventando o a estar pidiendo que otra persona le pase las respuestas. Y eso por supuesto no tiene el mayor sentido del mundo, y yo esas cosas yo las detecto con rapidez. Yo detecto cuando me están haciendo fraude. Entonces simplemente haga su procedimiento y tómele foto del procedimiento. Okay, no es que, porque cuando ustedes me dicen, no, pero ¿qué resultado le pongo? Bueno, debe ser que lo va a hacer a mano, debe ser que se lo va a hacer otra persona y quiere saber qué cosas me va a escribir. Simplemente todo el ejercicio que va a hacer, cómo lo hace a mano, tómele foto directamente y ya está. Eso es todo. Como usted lo hizo a mano. Bueno, y pues, no es que se pierda mucho tiempo haciendo cuentas, es que son las cuentas que tienes que hacer en el parcial, Alejandro. Son las cuentas que tienes que hacer en el parcial, ¿sí o no? Y le tomas la foto. El parcial está diseñado para que tengas que sacar las cuentas. Escribe las cuentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar qué? Si me vas a utilizar un programa de computadora para un ejercicio que tienes que hacer a mano, entonces me estás haciendo trampa. No me puedes hacer trampa, tienes que hacerlo a mano. Te permito en todo caso es que tú agarres y me coloques en una tabla los valores obtenidos con tu calculadora. Ah, mira, ok. Yo por calculadora obtuve estos resultados y los pongo en una tabla resumida. Por ejemplo, en la tabla de regresión me colocas la tabla de las sumatorias.
En la tabla de, por ejemplo, de la interpolación polinómica me colocas la tabla de las tablas de diferencias divididas y me colocas los resultados. ¿Ok? En la tabla, por ejemplo, si me tienes que hacer el método de Lagrange, plantéame la productoria con los valores ya correspondientes. No me pongas la fórmula general de Lagrange que uno conoce por ahí de la guía, sino que colócame ya con el valor de x sub p sustituido, con el valor de x sub y sustituido y los límites de j. Y simplemente haz, no hace, haz los cálculos y después entonces lo que haces es que me anotas es el resultado de esa productoria. ¿Me explico? Y si son las derivadas o tienes que hallar puntos medios, puntos de inflexión, puntos máximos, etcétera, escribe el polinomio resultante. No hace falta que, o sea, me refiero, tienes que escribir lo que realmente necesitas escribir, lo que tú realmente necesitas escribir para tú obtener el resultado. Es verdad que tienes que utilizar la calculadora, eso no estoy negando el uso de la calculadora, pero es que yo necesito que me coloques por lo menos, que me escribas, que me muestres cuáles fueron las anotaciones que hiciste para llegar al resultado. ¿Ok? Parte de las cosas tú puedes aprovechar la calculadora y la memoria de la calculadora. Perfecto, no hay problema. Ponme el resultado. Pero tú tienes que agarrar y escribirme también las ecuaciones que utilizaste. ¿Ok? O sea, no sé por qué se tienen que enrollar tanto con el tema del soporte. ¿Ok? Simplemente, ustedes cuando resuelven un ejercicio, ustedes lo hacen a mano, ¿verdad? Bueno, entonces escriban lo que hicieron a mano y le toman foto directamente de lo que hicieron a mano. ¿Ok? Algo tienen que escribir a mano para ustedes poder organizar, para ustedes tener un orden, una secuencia de cómo ustedes resuelven el problema. No es que todo lo hacen del cerebro o todo lo hacen de la calculadora. Ustedes tienen que tener un esquema y escribirlo, como si estuviesen haciendo un examen parcial, pues a mano, como si estuviesen haciendo un examen parcial en presencial. Alguno de ustedes habrá hecho un examen parcial en cálculo 1, en cálculo 2, antes de la pandemia. Bueno, igualito. No sé por qué le dan tantas vueltas al tema del soporte. Bueno, listo. No sé si alguien no tiene otras preguntas que plantear, creo que entonces lo podemos dejar entonces hasta acá. Bien. Bien, bueno, cualquier cosa estamos en contacto por WhatsApp. Espero yo, bueno, ya la siguiente clase será el jueves o viernes. Nos veríamos entonces el jueves o viernes en línea. Bueno, feliz día para todos. Cuídense mucho.